En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues comienza aquí, cita con la historia, cita con don Pío Moa y sobre todo, muy importante, cita con todos ustedes. Ya saben que a lo largo del mes de septiembre, lo llevo anunciando en los distintos programas que estamos presentando, y lo vamos a dedicar a la cuestión del separatismo. La semana pasada fue la diada con gran éxito, y hoy otro tema muy importante, y es que el separatismo tiene un componente racista muy importante. Don Pío, sí. Muy buenas tardes. Hoy hablaremos de eso. Hoy hablaremos de eso, pero antes vamos a hablar sobre los mitos del franquismo. Ese libro que sigue distribuyéndose, que está en todas las librerías. Por una razón. Algunas personas me han dicho, que no tenían ganas de comprarlo. Dicen, sobre el franquismo se ha escrito mucho. De hecho, se ha escrito mucho, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué hay de nuevo en su libro después de todo? O sea, porque es verdad que se publican muchos libros que no añaden nada a lo que ya he sabido, ¿no? Bueno, pues yo les digo, hay de nuevo lo esencial. La mayor parte de lo que se ha escrito sobre aquel régimen lo presenta como una época nefasta de tiranía, de privación de derechos, de pobreza, de humillaciones, en fin, una cosa nefasta, ¿no? Otra parte lo defiende en algunos aspectos, admitiendo que tuvo algunas cosas buenas, aunque el balance general lo consideran negativo. Y después hay defensas de dos tipos, unas bien intencionadas pero bastante simplonas, bastante simples, que no convencen a casi nadie, y otras bien documentadas pero con poco nervio, un tanto a la defensiva, e insistiendo además a menudo en que eso es cosa del pasado, que hoy no debiera mover pasiones. Pero la verdad es que las mueve. Las mueve. Bueno, pues bien, lo que hay de nuevo en los mitos del franquismo, aparte de muchos detalles, análisis comparativos, etcétera, pues son cuatro cosas. Primero, la conclusión de que fue la mejor época de la historia de España desde por lo menos la invasión napoleónica, por lo menos en 2 siglos. Ya hablaremos por qué en la próxima sesión. En segundo lugar, que fue una dictadura históricamente inevitable, la cual, a pesar de ser una dictadura, admitía una gran libertad personal y en algunos aspectos también política. Uh-huh. O sea, no es una dictadura del estilo soviético ni nada por el estilo, ¿no? No fue nunca totalitario. En tercer lugar, que preparó las condiciones económicas y sociales para una democracia sin convulsiones, como había sido la republicana, ¿no? Y en cuarto lugar, que por tanto la democracia viene del franquismo y que el antifranquismo, además de que falsifica la historia de manera muy grosera, pues constituye el peor enemigo, precisamente, constituye la peor amenaza para la convivencia en paz y en libertad de los españoles. Baste señalar que el terrorismo y las amplísimas complicidades o colaboraciones con él, las oleadas de corrupción que estamos viviendo, que llevamos muchos años viviendo o sufriendo, los separatismos y la politización de la justicia, es decir, la muerte de Montesquieu, que empezó a organizar el PSOE, como decía Alfonso Guerra. Bueno, todas estas plagas, todos estos ataques a la democracia, tienen el sello del antifranquismo. Todas proceden de partidos políticos y grupos que tienen a gala presentarse como antifranquistas. Y además, para más INRI, demócratas. Dicen nosotros los demócratas, oiga. O sea, si es democracia lo que ustedes hacen, vamos, eso no puede ser. Claro, pues no es el tipo de democracia que queremos, claro. Con la deseable, ¿no? No, vamos, tanta corrupción, tanto terrorismo o colaboración con el terrorismo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues a pesar de todas estas evidencias, resulta que hoy se ha vuelto antifranquista casi todo el mundo, incluido el PP. Y ahora ha salido la Celia Villalobos diciendo que los andaluces emigraban a Cataluña empujados por el nazismo de Franco o algo por el estilo, ¿no? Bueno, yo que pero bueno, el PP es eso, ¿no? Pero Celia Villalobos, su marido, sí. Yo creo que es el hundimiento del Partido Popular lo representa esta figura, ¿no? Sí, el hundimiento moral, pero por desgracia sí. No el hundimiento político, porque le ha venido muy bien Podemos. Claro, o sea, la amenaza y el miedo a Podemos han dicho, bueno... La tabla de salvación es el miedo de o preferís a estos cualquier cosa, o a ¿no? nosotros. Sí. Bueno, pues aunque a algunas personas simples o romas les parezca un contrasentido, ser antifranquista hoy significa también ser antidemócrata.
Durante la dictadura aún podía tener un pase el antifranquismo, ¿no? Pero resulta que el régimen de Franco no tuvo oposición democrática. No había un solo demócrata en sus cárceles. Esta es la realidad. Solo había comunistas y terroristas. Es decir, que la oposición fue de este tipo. No fue democrática. No gusto no, la oposición fue comunista y punto, y terrorista. Claro. Pero no busquemos otra cosa, ¿no? Sí, y quienes luchábamos contra aquel régimen éramos muy pocos, porque la inmensa mayoría de la población estaba reconciliada, porque había olvidado hacía muchísimo tiempo, los odios que convulsionaron y destruyeron a la República. El problema del franquismo fue que, a pesar de sus extraordinarios éxitos en casi todos los terrenos, no llegó a articular un sistema coherente de ideas políticas. Y por ello, desde que llegó la transición, la izquierda y los separatistas tomaron la iniciativa y se hicieron dueños del terreno de la propaganda. Y la derecha, en cambio, renunció primero a la lucha por las ideas, para ir adoptando después, poco a poco, los tópicos del antifranquismo. La derecha se ha ido haciendo antifranquista cada vez más, ¿no? Con tales ventajas, los luchadores contra el franquismo, que al principio éramos pocos, se han vuelto hoy muchísimos cuando ya no existe el régimen de Franco. Sí, ahora también es antifranquista. Claro. No son como hace más de 40. Y con ello, claro, se convierte la política en una farsa que además constituye una amenaza muy grave para España y para la libertad. Una amenaza que está en la base de todos los problemas políticos que hoy arrastramos y que mucha gente no quiere verlo, pero es así. El antifranquismo es una auténtica plaga. Podríamos extendernos, y lo haremos en otras cuestiones del libro, porque este mes abordaremos sobre todo, como hemos prometido, la cuestión del separatismo catalán. Sí. Pero baste para señalar que los mitos del franquismo aportan muchas cosas nuevas. Supone un nuevo enfoque de la historia reciente y debe ser considerada el libro un instrumento para cambiar activamente muchas ideas falsas que han condicionado y confundido a la opinión pública en estos años. O sea, así como la izquierda y los separatistas han utilizado algunos textos cuya esencial falsedad he demostrado en varias ocasiones, pero los han utilizado a fondo para condicionar la opinión pública, quiero hacer un llamamiento a nuestros oyentes para que utilicen activamente los mitos del franquismo de la misma manera, porque es mucho lo que nos va en ello. Pues ya saben, yo una recomendación, y además usted lo sabe, es la lectura. Además es un libro ameno, es un libro contundente. Y que lo comenten y que lo critiquen, porque evidentemente nadie tiene la verdad absoluta, pero que lo critiquen, que lo comenten, que hablen de ello. Porque si no, se queda en el silencio, que es lo que pretenden precisamente los otros, y así no salimos nunca de lo Tengo una anécdota. Mi hija acaba de cumplir 18 años, ha leído su libro, Los mitos del franquismo, y claro, me dice, es que esto no es lo que a mí me han... claro, precisamente por eso son mitos. Estamos desmitificando o desmontando esta historia. Por eso es muy importante que se lea este libro y que se comente, y además utilizarlo como arma a la hora de discutir con alguien. Sí, claro. Usted en ese libro no está dando opinión, está dando información. Exactamente. Bueno, dejándolo ahí, pues pasamos a la cuestión principal, que es la del separatismo catalán, ¿no? Ya dijimos que la otra vez que se trataba de un problema serio y que, por tanto, tiene que ser abordado seriamente a partir de un conocimiento real del mismo. Hace años yo escribí una historia chocante sobre los separatismos vasco y catalán en el siglo XX, y quiero decir, ya lo he dicho, pero quiero insistir en que es el primer libro que trata en conjunto los dos separatismos en estrecha relación con la evolución política española del siglo XX. Y el hecho de que sea el primero, pues ya revela mucho, ¿no? Revela las grandes lagunas de nuestra historiografía. Aunque hay estudios bastante importantes sobre cada uno de sus movimientos, o separatismos, pero no es lo mismo. Una versión más reducida del mismo libro, que he publicado más recientemente, es Los nacionalismos vasco y catalán en la guerra civil, el franquismo y la democracia. Los dos están en Editorial Encuentro. Este último, claro, desmitifica toda una serie de falsas épicas que se han creado en torno a la guerra, la democracia y el franquismo, ¿no? La actuación de los separatismos, ¿no? que ha sido, en fin, no vamos a mencionar a quien quiera que lo lea. Editorial Encuentro, me dice, se puede encontrar, ¿no? Eso es, valga la redundancia. Bueno, con los separatismos ha ocurrido un fenómeno muy parecido al que hemos señalado en relación con el franquismo. O sea, ¿por qué se han impuesto de forma masiva unas ideas y unos argumentos que tan a menudo son grotescos y además históricamente distorsionados
y no hace falta mucha agudeza para verlo, ¿no? Pero se han impuesto por dos razones. Porque los aspirantes a balcanizar España, es decir, a convertir a España en unos nuevos Balcanes, con todo lo que eso significa, pues dieron desde el principio la máxima importancia a la difusión de sus ideas. Ellos sí le dieron importancia. Las fomentaron masivamente por medio de folletos, intervenciones públicas, protestas, etcétera, ¿no? Y además, la otra razón por la que se han impuesto es que casi nunca chocaron con un discurso contrario que fuera al mismo tiempo masivo, y tenaz y bien articulado. Es decir, lo mismo que ha ocurrido con el franquismo y el antifranquismo. Es obvio que, y se ha demostrado a menudo, que se puede crear opinión pública muy extendida con una agitación y propaganda que sean intensas y persistentes, ¿no? Si la réplica es escasa o nula. ¿Qué es lo que ha pasado? El asunto ha sido extremadamente grave desde la transición, cuando los gobiernos de UCD, luego del PSOE y del PP, entregaron a los separatistas todos los instrumentos para su propaganda, empezando por la enseñanza. Y de hecho los financiaron. Este es un hecho sin precedentes en la historia, que unos gobiernos fomenten los separatismos en su propia nación. Y en gran parte esto lo han hecho por antifranquismo, por demostrar que no tenían nada que ver con el franquismo. Como en el franquismo los separatismos prácticamente desaparecieron, pues había que demostrar que no, la derecha tenía que mostrar que no, que ya estaba contra Franco y contra aquello, ¿no? La propaganda separatista se basa en el cultivo del narcisismo y del victimismo, que son dos cosas que siempre existen en todos los grupos sociales. Ellos tratan de exacerbarlo y volverlo extremadamente agresivo. Los catalanes siempre se han sentido españoles, por lo que era muy importante crear en ellos el odio a España. Al principio, pues lo hicieron de forma solapada, como reconocía el mismo Prat de la Riba, que es el verdadero padre del separatismo actual, ¿no? Decía él, pusimos toda la nueva doctrina omitiendo solo la terminología propia, sustituyéndola por la terminología más generalizada entonces. Bajo los nombres viejos hicimos pasar la mercancía nueva, y pasó. Así, por ejemplo, su partido se llamó Lliga Regionalista de Cataluña, para no asustar a la gente con el nombre de nacionalista, y para disimular ante el poder central también. Pero conforme iban aumentando sus seguidores, pues se volvieron más audaces, lógicamente. Cito de nuevo a Prat. Los males de Cataluña venían siempre del mismo lado, es decir, del resto de España. La fuerza del amor a Cataluña, al chocar con el obstáculo, se transformó en odio, y dejándose de odas y elegías a las cosas de la tierra, la musa catalana, con trágico vuelo, maldijo, imprecó, amenazó. El espíritu catalán quiso resarcirse de la esclavitud pasada. Rebajamos y menospreciamos todo lo castellano, a tuertas y a derechas, sin medida. Todo esto viene en el folleto de Prat, El nacionalismo catalán, que era un librillo, un pequeño libro de agitación que intentaban convertir en el libro de cabecera de todos los catalanes. En realidad, más que el trágico vuelo, como él dice, de la musa separatista, habría que hablar de grotesco vuelo, porque realmente no pasó de un vuelo corraleño, aunque muy cargado de odio. Eso sí es verdad. Era un odio, además, que no era natural, sino forzado. Una especie de pose apoyada en agravios imaginarios. De todas formas, las poses, cuando se sostienen mucho, se convierten en carácter y ahí está su peligro. Efectivamente. Bien, el cultivo del odio, como digo, era muy importante, simplemente porque antes no existía y era necesario crearlo. Joan Salvat Papasseit, que era un escritor futurista de principios del siglo XX, explicaba a los separatistas, a los suyos, dice: no suspiréis por nuestra libertad sin pasar por el odio. Mientras no les odiemos, nunca podremos vencerles. Es necesario, pues, propulsar el odio contra España o dejar de existir. Y otro famoso político, Ventura Gasol, decía: nuestro odio contra la vil España es gigantesco, loco, grande y sublime. Hasta odiamos el nombre, el grito y la memoria, sus tradiciones y su sucia historia. Este Gasol era consejero de Cultura en la Generalitat de Macià y Companys. Así que obsérvese la clase de cultura que promovía. En muchos ese odio, en el fondo ridículo, se transformó en costumbre. Y no faltaron catalanes que lo denunciaron ya desde el principio. Como decía un empresario, se llamaba Francisco Jaume, en 1907, decía:
se provoca constantemente a los castellanos, y si alguno de estos, cansado de soportar, responde enojado a alguna frase contra Barcelona o Cataluña, se copia esta frase y se dice: «Ved, catalanes, cómo somos odiados por los castellanos». Insistiendo uno y otro día, han conseguido acreditar ante muchos que somos odiados por los castellanos y disimular que son ellos los que odian. Pero es así, una propaganda. Si no encuentra una réplica adecuada, se impone. Como se impuso el nazismo, el marxismo en otros sitios, etcétera, ¿no? El fondo de ese odio era la pretensión, una pretensión a su vez grotesca, ¿no?, de constituir una raza aparte y, por supuesto, superior, claro. O sea, Prat de la Riba señalaba que la raza es un factor importantísimo de la nacionalidad. Decía: en las entrañas de los pueblos castellano y catalán palpitan almas diferentes y opuestas. Insistía: no aspiramos a ser diferentes, lo somos. Debe reconocer, sí, a todo así. Debe reconocerse que los separatistas, que no los catalanes, sí son bastante diferentes, con ese odio gigantesco y loco que decía Ventura Gasol, ¿no? Y entonces, claro, ¿cuál es la raíz de todo ello? Pues esencialmente es la pretensión de constituir una raza superior sojuzgada por los inferiores. Ya le hemos dedicado una sesión a este asunto, pero no está de más insistir en ello, sobre todo ahora que están los separatistas en plan de ir a por todas, ¿no? Tanto el separatismo catalán como el vasco se apoyan en un racismo empeñado e, insisto, grotesco. Siempre nos encontramos esta característica de lo grotesco en los dos nacionalismos, ¿no? Eso es lo grotesco. Sí. Y casi lo cómico si no fuera tan grave, ¿no? Claro. Sí. Y después de la Segunda Guerra Mundial, los dos tratan de disimular, y en eso han tenido éxito sobre todo los de Cataluña. Pero algunos autores, como Jean-Louis Marfagne y Francisco Caja, se han ocupado de restablecer la verdad sobre este asunto. Así que vamos a hablar ahora de eso. Vale. Yo sé que antes de empezar a hablar de esto, don Pío, nos vamos a publicidad. Bien. Y así empezamos ya de nuevo. No se mueva nadie y continuamos en Cita con la Historia, Cita con Pío Moa, después de minuto y medio. Pues ya estamos de vuelta en Cita con la Historia. Seguimos hablando sobre el separatismo catalán y estamos hablando de la cuestión racial, ¿no? Estamos comentando aquí la cuestión de Celia Villalobos o la cuestión de la señora Sánchez Camacho, que se jactaba de que reñía a su hijo si hablaba en castellano. Claro, le llamaron la atención y dijo: no, le digo que cuando hable en castellano que no meta el catalán, y cuando hable el catalán no meta... Pero fueron a hablar con aquellos de la entrevista. No, lo que dijo fue esto. Y efectivamente es así, ¿no? No, y esta gente, como usted decía, pues no se da cuenta de que con eso no van a congraciarse con los otros. Eso es. Los otros, en cambio, se dan cuenta de que no valen nada. Eso es. De que son gente que con gente como esa pueden conseguir lo que quieren. Eso es. Eso les anima mucho. Es que encima no nos van a respetar por decir estas tonterías, al contrario. Al contrario, todo lo contrario. Bueno, pues volviendo a esto, ya desde muy pronto, Bartomeu Robert, el famoso doctor Robert, que fue presidente de la Lliga, pues este dedicó sus talentos a medir cráneos para demostrar la diferencia entre los cráneos catalanes y los de los demás españoles. Esto, claro, provocó muchas burlas en su tiempo. Aunque en principio es una cuestión científica, pero vamos, la idea era absolutamente irrisoria, ¿no? Otro de los políticos más destacados del separatismo, como Pi Sunyer, interpretaba en clave racial la aptitud económica de Cataluña, que según él era tan distinta de la del resto de España. O sea, de esto hablaremos en el cuarto programa, ¿no? Así que, de modo un tanto hipócrita, Pi Sunyer sugiere que no se trata de superioridad, sino de mera diferencia, aunque en su discurso va inevitablemente implícito el concepto de superioridad. O sea, diferencias las hay entre todas las regiones y dentro de cada región. Eso no... En fin, otro líder separatista que se llamaba Anfos Par cargaba las tintas en la misma dirección. Dice: no dependerá nuestra autonomía de un estatuto ni de una carta política, sino de que alcemos la raza. Hemos de ser más raciales. Esto pasaba como en Vascongadas, que hubo bastantes clérigos que tuvieron mucho peso en la formación de tales ambientes separatistas, ¿no? Así, un tal Miquel d'Esplugas explica al resto de los españoles como producto de las tribus asiáticas o africanas de las hordas bárbaras que nos invadieron.
Otro llamaba a Cristo constructor de naciones. O mezclaban la teología para promover la balcanización de España, es decir, la conversión de España en una península como los Balcanes, cuya dramática historia de guerras internas, enemistades y odios debiera servir al menos como freno a lo que esta gente quería crear, ¿no? Lo de raciales, odios raciales, claro. Lo de raciales es una broma, pero lo de odios no lo es. Y podríamos seguir interminablemente, y vale la pena leer el libro de Francisco Caja, La raza catalana, para hacerse una idea de los disparatados odios que alientan el separatismo y le dan forma. Porque además tienen el descaro de presentar que ellos no odian a nadie, que son simpáticos, simplemente quieren lo suyo, lo que ellos llaman lo suyo, ¿no? Vamos a sintetizar recordando algo que ya hemos visto. Valentí Almirall, que uno de los primeros teorizantes, aseguraba que la península ibérica estaba habitada por dos razas distintas y opuestas: la pirenaica y la del centro-sur. La pirenaica poseía un espíritu analítico, directo al fondo de las cosas, basado en la libertad, confederal. En cambio, la raza contraria resultaba ser generalizadora, soñadora, aficionada al lujo y la ampulosidad, arbitraria, centralizadora y absorbente. Ahí queda eso. La unión con Castilla habría resultado fatal, dice él, para el espíritu catalán, pues lo había desnaturalizado. Obsérvese el estilo generalizador y un tanto soñador o fantasioso, muy poco pirenaico del propio Almirall, ¿no? Porque todo lo que dice no es precisamente muy analítico ni directo, son divagaciones, ¿no? Lo malo es que esa diferenciación racial no se notaba en lo físico, y esa caracterización psicológica quedaba muy vaga, de modo que otro teórico, llamado Pompeu Genet, la precisaría más. Nosotros, dice los catalanes, que somos indogermánicos de origen y de corazón, no podemos sufrir la preponderancia de tales elementos de razas inferiores. No podemos ser mandados por los que nos son inferiores. Ellos eran los arios. Dice, en su condición de arios, los catalanes se emparentaban con los demás pueblos arios de Europa, cita textual, esencialmente distintos de la raza al sur del Ebro, donde predominaba el elemento semítico, y más aún el presemítico o berber, con todas sus cualidades, la morosidad, la mala administración, el desprecio del tiempo y de la vida, el caciquismo. Una raza, decía él, bárbara, monótona, atrasada, como las tribus de África. O sea, no se andaban con medias tintas. O sea, estas ideas iban mezcladas de un fuerte antisemitismo y antijudaísmo, máxime cuando, señalaban ellos con sentimiento, en las clases adineradas de la propia Cataluña se había infiltrado un ingrediente semítico, dificultando que el elemento indogermánico, o ario, verdaderamente humano, lo otro era, el otro no era tan humano. Sí, eran menos humanos. Sí. Dice que el elemento verdaderamente humano se levante y triunfe de estos neomoros, adoradores del verbo, raza de gramáticos y sofistas, de estos neojudíos. El carácter indogermánico de los catalanes era, ni qué decir tiene, tan fantasía, esto ya lo digo yo claro, tan fantasía como las cualidades achacadas a las razas semíticas o presemíticas. No tiene nada que ver los bereberes con los semitas, ¿no?, del resto de España, ¿no? Por otra parte, la influencia genética de los bereberes y los semitas en España es muy reducida. Contra lo que cree mucha gente. Eso que cuando dicen que España es un quisón de culturas, la árabe, la musulmana, la judía, para nada. España es una creación del cristianismo, básicamente, ¿no? Una creación. Podría haber una minoría judía, una minoría musulmana, sí, pero que cada uno estaba a lo suyo y además se llevaban muy mal entre ellos, ¿eh? De vez en cuando se mataban, etcétera. O sea que no. Alfonso X y Sabio, sí. Otra cosa es que tomaran cosas unos de otros, eso es verdad, pero son cosas muy distintas. Y digamos que estas teorías denigraban a las demás regiones, especialmente a Castilla, pero definirse como arios los catalanes pues no resultaba muy convincente. Así que fue preciso fabricar otras explicaciones raciales. Y encontraron la solución en la raza ibérica, que fue adoptada por Prat de la Riba y por el arqueólogo Bosch Gimpera y por otros. Según ellos, la diferencia esencial de la raza catalana consistía en que eran los íberos o iberos, con lo cual mataban dos pájaros de un tiro, ya que, como es sabido, las tribus ibéricas se extendían por Levante y Andalucía, llegaban hasta el Algarve, ¿no?
estaban los tartesos, que se suele considerar íberos, ¿no? Íberos. Como es lógico, no podían reivindicar Andalucía, pero sí Valencia y Baleares, que quedaban convertidos en países catalans, porque eran los íberos, ¿no? Los celtas, en cambio, marcarían al resto de la península, con la posible excepción de los vascos y los navarros, y con ello invertían el racismo primero, el de Pompeu Gener, porque los celtas eran indoeuropeos y provenían claramente del centro de Europa, mientras que los íberos, según muchas teorías, procedían de África. De modo que los catalanes serían los más propiamente africanos, cosa que no les gustaba porque se empleaba el término africano en un sentido despectivo, despreciativo. Y hoy parece bastante firme la tesis de que los íberos no procedían de África, pero por entonces había muchas dudas, ¿no? Pues bien, según aquellos teorizadores, era la raza lo que importaba. Y el hecho de la decisiva cultura romana que había moldeado a España, incluida la lengua catalana, claro, solo tenía importancia secundaria. Habría sido un dato superficial, la romanización, que no había eliminado las esencias raciales ibero-catalanas. Íberos y celtas, de cuyas culturas solo queda hoy arqueología, serían la clave explicativa de la historia de España hasta hoy. Lógicamente, como de ellos solo queda eso, quedan algunos restos y referencias indirectas, pues las posibilidades de fabular sobre ellos eran a su vez fabulosas. Se podía fabular de lo que uno quisiera, porque no hay base suficiente para llegar a conclusiones, ¿no? La propia España solo sería un estado superpuesto y opuesto a los pueblos que la componían. Y por esa razón, decían ellos, se explicaba la historia trágica de España. España, la verdad, no ha tenido una historia más trágica, sino probablemente menos que la mayoría de las naciones europeas, ¿no? Si vamos a ver guerras civiles y demás, ¿no? Y parece que para salir de la tragedia lo conveniente era imitar a los Balcanes. O sea, para salir de esa historia vamos a imitar a los Balcanes, que eso sí que tiene una historia muy... Hay es otro mito de que España estaba continuamente mandándose, quizás en el siglo XIX, ¿no? Y en el siglo XIX fue un siglo de gran decadencia, hubo 3 guerras civiles y un montón de pronunciamientos. Bueno, una guerra civil, solo una de las guerras civiles fue realmente importante, pero esto rompía con 3 siglos de paz interna. Eso, y que no tenían otros países. Que no tenían otros países, ¿no? España en esos 3 siglos anteriores había sido más pacífica que el resto de Europa, ¿no? Internamente. Pero en fin, fueran pirenaicos o indogermanos o íberos, lo que contaba era definir a los catalanes como esencialmente distintos. Da igual. Y por supuesto superiores. Las provocaciones racistas a los demás españoles eran constantes en la prensa separatista. Decían, moros, mal que les pese. Dice, sí, hay razas contra los semitas. Y consignas como estas, ¿no? Las estaban poniendo constantemente, ¿no? Era la provocación que decían los otros, ¿no? Pero esto de mediados del siglo XX no era tan no, antiguo. Esto era principio del siglo XX. Los primeros 20 años, vamos, hasta la dictadura del Primo Rivera, que entonces se callaron. Pero una barbaridad. Después volvieron en la República, claro. Otros pues invocaban razones de higiene social, llamaban higiene social, para cortar el paso a las razas inferiores y decadentes. Según ellos, el resto de los españoles era intelectual, moral y políticamente degenerado. Para Prat de la Riba, la castellanización de Cataluña formaba una costra, llamaba costra, que era preciso cuartear y romper para hacer surgir, decía él, intacta, inmaculada, la piedra indestructible de la raza. En 1930, el que sería diputado por la Esquerra, que se llamaba Pere Martín Rosell, afirmaba que la raza constituye la única fuente de cultura y debe mantenerse pura, evitando el mestizaje. Anda que no eran mestizos los catalanes como el resto de los españoles, pero en fin, tenían esa manía muy intensa, ¿no? Se refería lógicamente a la supuesta raza catalana. Y Rovira i Virgili, otro líder pensador separatista de izquierda, ya lo citamos al principio, equipara, como solía hacerse, a España con Castilla, ya es una equiparación falsa, ¿no? Y explica su relación con Cataluña como, o sea, de Castilla o España, como un antagonismo espiritual irreductible. En 1934 salió un manifiesto para la preservación de la raza catalana. Y ese manifiesto alertaba de los peligros de degeneración genética por la mezcla con otras razas peninsulares y propugnaba crear una Societat Catalana d'Eugenesia para estudiar los efectos de la mezcla y proponer medios para defender la nostra raza.
Esto en 1934, que no sé tanto de esto. Quiero decir, la República, sí, ya sí, digo. Dice, el documento lo firmaban prohombres muy importantes e intelectuales del separatismo, como Pompeu Fabra, que fue el que reorganizó la lengua, Vandellós, Pi Sunyer y hasta Batista y Roca. Este Batista y Roca era un antropólogo que vivió ya en la transición y estuvo mezclado en asesinatos terroristas especialmente siniestros, como los de Viola y Bultó. Con lo de Viola y Bultó, en el inmediato post-franquista. Sí, sí. Pues este era otro de los que querían preservar la raza catalana. Otro nacionalista distinguía entre los auténticos obreros que pasan hambre en silencio y los vagos foráneos que hablan siempre en castellano. O sea, los catalanes tenían que pasar hambre en silencio. Era para lo propio de los obreros catalanes, ¿no? Y el que además no era cierto. O sea, entre los anarquistas había muchísimos catalanes, claro. Empezando por García Oliver, por ejemplo, que era uno de los principales, ¿no? Y desde el primer momento los separatistas se preocuparon de cultivar las relaciones internacionales. Por ejemplo, un tal Karl Serf, dirigente e instructor de las Juventudes Hitlerianas, declaraba a la revista La Nació Catalana el 17 de octubre de 1933: sabemos que los catalanes son una raza muy diferente de la española. Hay otros muchos ejemplos. Esto podría ser interminable, no podemos dedicar toda pero había una vinculación. Sí. Claro, naturalmente, después de la experiencia hitleriana, resultaba embarazoso para los separatistas invocar abiertamente el racismo, así que se esforzaron por hacer olvidar el discurso anterior. Las declaraciones antes del fin de la Guerra Mundial, que eran tan libres y tan espontáneas, declaraciones racistas, pues debieron reprimirse y dar paso a otras formulaciones como el hecho diferencial, la exaltación del idioma regional, la diferenciación por la riqueza, los apellidos, etcétera, ¿no? Pero con unas u otras formulaciones, la pretensión de una superioridad imaginariamente racial sigue siendo la base de las pretensiones diferenciadoras. El hecho diferencial. ¿Cuál es claro, el hecho diferencial no deja de ser una forma de racismo también, claro, ¿no? Claro. Hay hechos diferenciales en todas las regiones y dentro de las regiones, muchas veces entre unas provincias y otras. Eso es indudable, ¿no? Pero ellos quieren darle un sentido mucho más amplio, mucho más definitorio, ¿no? Me contaba una anécdota la semana pasada, sin ir más lejos, un iraní que habla español perfectamente, fue a Barcelona, además un amigo mío, y lo hemos contado en el programa anterior, y como en un establecimiento de Barcelona no le querían atender o en catalán o en inglés. Dice, bueno, es que soy iraní, pues sabe usted inglés, ¿no? Es que estoy en España y quiero hablar español. No le atendieron. ¿Sí? Se tuvo que ir. Sí, esto la semana pasada, ¿eh? ¿No? Sí. Entonces, quiero pensar que es una minoría lo que sucede aquí, sobre todo porque es un establecimiento privado. Es que han conseguido crear ese ambiente de odio. Lo han conseguido crear. Eso es lo que me preocupa. Sabino Arana, por ejemplo, y Prat de la Riba y otros han sido los formuladores de un separatismo cuyas bases racistas permanecen en el fondo inamovibles, porque sin ellas su discurso funcionaría muy mal. Si ellos no son superiores y tal, pues son como los demás, básicamente. Claro, no hay ningún problema en que sigamos unidos, etcétera, ¿no? Esta situación les obliga a una constante hipocresía, y bajo esa hipocresía reaparece una y otra vez la misma idea con el nombre del hecho diferencial. Así tenemos a Junqueras hablando de la genética catalana, que según él difiere de la del resto de los españoles y se parece más a la francesa. Sí, pero es que hasta Felipe González, en una carta que publica en La Vanguardia, bueno, habla del hecho diferencial. Felipe González, los socialistas han sido tradicionalmente, ya en la República se aliaron con los separatistas, porque España nunca les ha importado realmente, ¿no? Excepto en la medida en que pueden tener poder aquí, pero no. Coincido con... Sí, pasa como cuando Prat y los suyos introducían sus ideas y sus odios de forma solapada e insidiosa. Cambia la nomenclatura, pero sigue el significado. Esta es la verdad, la clave de todo el asunto. Desde la transición y ante la evidencia de que la mayor parte de la población en Cataluña y Vascongadas nunca apoyó la secesión, y siendo inútil esgrimir argumentos raciales, o sea, siendo muy poco conveniente, ¿no? Desde luego, muy poco conveniente. La política separatista, que conservando, aunque seguía conservando el sustrato de la pretensión racista, ha evolucionado al intento de atraerse a la población originaria de otras regiones, porque claro, son votos. Entonces su argumento pretende que la oligarquía catalana o la vasca había acogido fraternalmente a sus padres, dándoles pan y el trabajo que se les negaba en España.
La realidad había sido más bien la contraria, pues el separatismo mantuvo una permanente actitud denigratoria contra los trabajadores inmigrantes de raza inferior o charnegos. Y como decía Pujol, refiriéndose a los andaluces, dice: el andaluz no es un hombre coherente, es un hombre anárquico, es un hombre destruido, poco hecho, que hace cientos de años que pasa hambre y que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual. Es un hombre desarraigado, incapaz de tener un sentido un poco amplio de comunidad. E insiste además: es un hombre destruido y anárquico. Si por la fuerza del número llegase a dominar sin haber superado su propia perplejidad, destruiría Cataluña. Introduciría en ella su mentalidad anárquica y pobrísima, es decir, su falta de mentalidad. Esto, Jordi Pujol, que no, Jordi no Pujol. se piensen que es No, claro, que esto sí. de hace todo el día, vamos. No, pero esto es lo que en el fondo Sí, piensan. piensan, claro, Aunque claro. tienen que disimular hipócritamente, pero es lo que en el fondo piensan, ¿no? Esta demagogia se ha acompañado de una frenética y provocadora desvalorización de España y de todo lo español, administrada ya desde la escuela, lo que decía Prat de la Riva, ¿no? A diestro y siniestro, insultar y denigrar, ¿no?, todo lo español. El sustrato racista se puede ver también en la cuestión de los apellidos. En todas las provincias vascongadas y catalanas, los apellidos más corrientes con diferencia son los mismos que en el resto del país. García el primero, que es posiblemente de origen vasco, casualmente, ¿no? Y seguido, en un orden u otro, pues por López, Pérez, Fernández, González, Martínez, Rodríguez, etc. Así que solo mucho después aparecen los considerados originariamente vascos o catalanes, solo muy posteriormente, ¿no? Sin embargo, en las direcciones de los partidos separatistas, los apellidos más comunes apenas tienen representación. El PNV dio siempre la máxima importancia a la posesión de numerosos apellidos vascos, considerados el sello de la raza. Decía Sabino Arana: aún hay necios que se ríen de la distinción que hacemos de los apellidos. El apellido es el sello de la raza. Si un apellido es euskérico, euskeriano es el que lo lleva. Si es maqueto, maqueto es su poseedor. Hoy, mezcladas numerosas familias vizcaínas con maquetas, habría que establecer, en caso de libertad, es decir, en caso de que ellos mandasen, distinción entre originarios y mestizos, tanto respecto de los derechos como de los lugares en que pudieran avecindarse. Este era el programa del PNV, claro. Y el mismo ejemplo siguen los nacionalistas catalanes. Esta conducta ha variado solo ligeramente después de la Guerra Mundial, de la Segunda, admitiéndose a personas de apellidos corrientes, aunque considerándolos abierto disimuladamente una especie de mancha o defecto, y tratando en general a los demás como una masa de maniobra política. Es una cosa como poner a algunos para dar impresión, lo que podríamos llamar charnegos mascotas. Que queden ahí como, sí, en fin, que no, que decorativos. hay de todo. Hay de todo, hay sí. de todo. Bueno, lo que pasa es que ahora tienen una difícil convivencia con esta inmigración masiva de carácter árabe, donde Oriol Junqueras dice que se respetan, tal que los incluyen como ciudadanos catalanes, ¿no? Es que la cuestión para ellos es atacar a España. Eso es. Todo lo que sea debilitar y atacar a España les vale. O sea, ellos no son catalanistas. Si fueran catalanistas, Cataluña siempre ha estado en España, por lo tanto serían partidarios de España. Ellos son antiespañoles. O sea, el odio a España es lo que les lleva. Y con eso, pues pueden meter allí a los islámicos o a quien sea. De hecho, han favorecido la inmigración islámica para evitar la inmigración hispanoamericana, claro. Que claro, eso les fastidia mucho más porque hablan español. Entonces, y por otra parte, no hay que olvidar que el Islam no ha renunciado al Andalus. Ellos creen que si Alá lo quiere, y por qué no iba a quererlo, pues un día España podría volver a convertirse en Al-Ándalus. Y cuanto más debilitada esté España, pues mejor les viene a ellos. Esta es la... En fin. Bueno, Pío, vamos a hacer la última parada publicitaria y continuamos aquí porque estamos absolutamente absortos. No se mueve nadie, estamos de inmediato, 1 minuto y medio. Pues continuamos en Cita con la Historia, cita con Don Pío Moa, encarando en la recta final. Se nos pasa volando el tiempo. Vamos allá porque quiero leer una carta interesante. Hay que reconocer, ¿no?, que la complacencia o la pasividad de que durante más de 30 años se han disfrutado los separatistas por parte de los representantes de España, pues han tenido, lógicamente, estas demagogias han tenido un éxito muy considerable. A menudo encontramos, además, exaltados separatistas en personas procedentes de otras regiones. Sí. Generalmente son los más serviles o menos inteligentes o menos informados, ¿no? Y entre muchos se ha puesto de moda cambiarse los nombres y apellidos para vasquizarlos o catalanizarlos.
para parecerse a la raza superior y hacerse digno de ella, en definitiva, ¿no? Ese servilismo, han conseguido introducir un servilismo terrible en mucha gente, ¿no? El racismo, de un modo u otro, rompe, a pesar de todo, rompe los velos de la hipocresía una vez, como en la reciente declaración de Montserrat Carulla, una actriz y política catalana, separatista, claro, que dice... O sea, es separatista, no catalán, no por ser catalán, ¿no? Dice, Franco mandó trenes con gente a Cataluña para diluirnos. O sea, Franco no mandó a nadie a Cataluña, obviamente. En España había libertad para moverse por donde uno quisiera, ¿no? Fue el hecho de que la industria de Barcelona y otras provincias prosperó como nunca bajo el franquismo, lo que atrajo a gran número de personas de regiones más agrarias. Con lo cual se resolvió, así como se hizo en toda Europa, el viejo problema agrario del exceso de población campesina. Lo mismo ocurrió con Madrid, Bilbao, Valencia y otras ciudades y provincias. Al duro trabajo de estas personas se debe en gran medida a la prosperidad de Cataluña, de la que por otra parte se jactan mucho los racistas separatistas. Siempre se jactan de que ellos son más ricos y que los demás viven a cuenta suya, ¿no? La idea de que aquellas personas diluían a los catalanes no puede ser más clara. Reproduce con otros términos la idea de la Sociedad Catalana de Eugenesia para asegurar la pureza de la raza catalana. O sea, les sale porque es lo que tienen dentro. Es lo que piensan además. Claro. Y en fin, para terminar leeré una carta abierta de un charnego a los catalufos, que debiera difundirse lo más posible. Charnego es el término despectivo con que los separatistas se referían a los obreros de otras regiones, y catalufos es una designación denigratoria de los separatistas. A mí no me gusta, pero así ha sido publicada en Internet, y como creo que debe difundirse al margen de si es más o menos agradable esto, pues dice así. Dice, hace unos días, en un bar, oí cómo despotricaban 3 de ustedes sobre muchos charnegos que habían venido a Cataluña porque en su país no tenían qué comer y aquí se llenaban la barriga y en vez de estar agradecidos se mostraban soberbios y descontentos. Como acababa de leer una encuesta entre escolares en la que muchos de estos no querían ser españoles porque sus maestros, menudos maestros, les decían que España era un país atrasado y pobre, sentí deseos de soltarles a ustedes unas cuantas verdades. Me contuvieron 2 realidades. En primer lugar, la dificultad de que nos entendamos porque manejamos conceptos básicos distintos. Y en segundo lugar, la violenta agresividad que manifiestan muchos de ustedes contra la libertad de expresión ajena, siendo en este caso además varios contra uno. Pero si no podría esperar el mínimo de entendimiento civilizado, sí puedo exponer algunos datos útiles para tantas personas a quienes ustedes se empeñan en embrollar con sus disparates. Dice, mis padres vinieron a finales de los años 50 de una aldea de Orense a Barcelona, donde yo he nacido. Nunca tuvieron la menor idea de estar trasladándose de un país a otro, sino de una región a otra de un mismo país, de una misma nación. Entre ellos hablaban corrientemente gallego, pero tampoco tuvieron el menor problema para entenderse con los catalanes en el idioma común español. Y siempre se sintieron en su casa en Cataluña, tal como los catalanes se sienten en su casa en Galicia o en Canarias o en Andalucía, aunque algunos de ellos, los catalufos o nacionalistas, pongan gestitos ridículos haciéndose los extraños o los superiores. Y yo, nacido aquí, no voy a tolerar que me hagan sentir extranjero o agradecido a mí o a mis padres. Mis padres vinieron aquí porque en aquel entonces había en Galicia menos trabajo, no hambre ni mucho menos. Y su mejora económica se la han labrado con su sudor. No la deben a ninguna limosna, y menos de gente como ustedes. Por el contrario, de gente como ustedes recibieron algún que otro desaire al que han sabido contestar con dignidad o simplemente haciéndoles el caso que en general merecen, es decir, ninguno. Hace ya largo tiempo que el nivel de ingresos per cápita se ha igualado bastante en España. Y quitando algunos matices, en cualquier región se vive con desahogo y de manera muy parecida. Ustedes sostienen que es gracias al dinero que el Estado le quita a Cataluña. Tiene gracia su soberbia. Barcelona prosperó mucho, y con ella toda Cataluña y el resto de España, por el carácter emprendedor y pionero de muchas de sus gentes. La célebre industria conservera gallega debe mucho a los empresarios catalanes, por decir algo. Y también por la protección que se le otorgó desde Madrid y por el mercado del conjunto del país. Es decir, hubo una simbiosis entre la industria barcelonesa y el resto. Tanto deben otras regiones a Cataluña como a la inversa.
Este hecho no borra otro menos agradable, y es que aquel proteccionismo excesivo desde Madrid frenó la competencia y dificultó la expansión industrial de otras regiones. Hasta que la abolición del arancel Cambó, y Cambó era un nacionalista catalán, a principios de los 60, cambió el panorama y facilitó un gran avance en los niveles de producción y consumo de todo el país. En todo el resto de España. Entonces, cuando efectivamente se industrializan otras muchas ciudades en España, ¿no? Yo distingo bien entre catalanes y catalufos, entre Cataluña y Catalufia, y también constato la nefasta influencia de ustedes sobre los demás. Los catalufos o nacionalistas, separatistas en el fondo, no son los creadores de la riqueza catalana, sino los que han aprovechado esa riqueza con mentalidad de nuevos ricos para tratar de infundir al catalán de a pie una soberbia perfectamente idiota y un complejo de inferioridad a algunos venidos de otras regiones. Su técnica, la misma de los nazis, eficaz pero miserable. El narcisismo, por un lado, somos superiores, hoy no se atreven a decir que son una raza superior como hacían antaño, pero se les entiende, y el victimismo, por otro lado. No podemos subir, el victimismo dice, no podemos subir tanto como quisiéramos porque España o Castilla nos pone plomo en las alas y siempre nos está perjudicando. Tampoco han contribuido ustedes nada a las libertades de que todavía disfrutamos. En cambio, nunca dejaron de parasitar la democracia con sus insidias, exigencias y rencores inútiles. Es claro que este tío me ha leído. Sí. Y rencores inútiles. Debe haber leído los mitos, una historia chocante, la historia, exigencias, rencores inútiles, con sus imposiciones chulescas, su bilis y sus ofensas contra los compatriotas de otras regiones, unas veces agresivas, otras en plan hipócrita, sus pequeñas pero muy significativas violencias, sin descartar el terrorismo con sus diálogos, como gustan llamar al compinchamiento con la ETA. Con ETA. A ver qué nueces cosechan, y sobre todo con su incansable siembra de ese degradante victimismo y narcisismo del que hablaba. Miren, catalufos, ustedes siempre han sido una plaga para Cataluña. Ustedes han contribuido mucho al resentimiento y las convulsiones del siglo XX. Unas veces se aliaban con los pistoleros anarquistas, otras se peleaban con ellos, pero siempre atacaban las libertades. Ustedes atacaron el sistema liberal de la Restauración y ayudaron a destruirlo y a provocar la dictadura de Primo de Rivera, que también acogida fue en Barcelona. Luego, ante la dictadura, ustedes no hicieron nada, quitando el irrisorio esperpento de Macià en Prats de Molló. Pero su inhibición, vergonzosa para ustedes, fue una bendición para Cataluña, que prosperó como nunca antes. Después, durante la Segunda República, ustedes se alzaron contra la legalidad. Trataron de lanzar a los catalanes a una aventura criminal, a una guerra civil. Y los catalanes les rechazaron aquel 6 de octubre de 1934. Y cuando la guerra, en 1936, ustedes presidieron el peor período de crímenes y robos que haya vivido Cataluña en toda su historia. Y traicionaron de paso a sus propios aliados anarquistas, comunistas y socialistas. Llegó la dictadura de Franco, a la que ustedes, catalufos, contribuyeron con sus provocaciones, traiciones y manejos, y nuevamente les faltaron a ustedes arrestos para luchar. Y nuevamente Cataluña prosperó, sobre todo cuando se eliminó el famoso arancel, que parecía proteger a la industria catalana y en realidad la estorbaba, como estorbaba la del resto de España. Si quitamos algún que otro gesto testimonial, solo muy al final del franquismo se unieron ustedes con los comunistas y terroristas. Así de demócratas eran. Verdaderamente, señores, su historia sería una deshonra para Cataluña si ustedes de verdad la representasen como pretenden. Ustedes no paran en su reivindicación del idioma catalán, y me parece muy bien, menos por dos cosas. Que llenan ustedes ese idioma con una propaganda y una literatura ínfimas, un muy mal favor le hacen a la lengua, porque oponen el catalán al llamado castellano, que es en realidad el español común que nos une a todos y nos permite comunicarnos con cientos de millones de personas más. El idioma que también han ido formando o forjando tantos catalanes desde hace siglos. El idioma en que se ha escrito la mayor parte de la literatura catalana, muy posiblemente la de más valor. Ustedes se quejaban con razón de la mutilación que suponía excluir al catalán de la vida oficial bajo el franquismo, aunque bien poco hicieron por resistirla. Y ahora imitan ustedes al franquismo a la inversa y mutilan una parte fundamental de la cultura catalana con el pretexto de que el español común no es idioma propio de Cataluña. No, ustedes no representan a Cataluña ni a los catalanes, son más bien un desastre para ellos. La historia de ustedes, al contrario que la de Cataluña, es estéril y vergonzosa. Y su habilidad principal ha sido la siembra de vientos que han terminado ya varias veces en tempestades. Me gustaría que reflexionasen, pero no soy optimista. Persistirán en sus provocaciones, falsedades y violencias, pero deben saber también que encontrarán una resistencia creciente. Firma FNS Economista. Las firmas son iniciales, no sé, probablemente porque el nombre entero podría causarle complicaciones profesionales o de otro tipo, ¿no? En el ambiente que se ha creado allí, ¿no? Esta persona ha cantado un tío muy acertada.
Muy acertada. Yo creo que además por influencia de usted ha leído algún libro. Seguramente, vamos, me imagino, porque dice cosas muy parecidas a... ¿Cuánto falta? 5 minutos nos faltan. Bueno, entonces hemos ido ahora demasiado a prisa. Así que tenemos tiempo de sosegarnos. Pero vamos, me parece que esto es un sentimiento... Claro, es que hablar de que Franco mandaba trenes, no, es que España es un país libre donde la gente, libertad individual, podía moverse, no era un país soviético que tenía que pedir permiso para moverse de una región a otra. Precisamente cuando vino Solzhenitsyn a España, ¿no? En el año 76, poco después del fallecimiento de Franco, pues llegó y una de las cosas que explicó, dije, bueno, ya a mí me asombra que ustedes digan que tienen una dictadura, porque desde luego comparada con la soviética no es nada. Aquí la gente puede viajar, puede instalarse donde le dé la gana, puede ir al extranjero, puede leer prensa extranjera, tiene una prensa bastante variada. Puede salir y entrar sin pedir permiso. Exactamente, ¿no? Entonces, pues decía esto, ¿no? Esto cabreó muchísimo a toda la oposición antifranquista. ¿Y cómo se puede decir eso? ¿Cómo se podía atacar a la Unión Soviética? Porque eran muy prosoviéticos, ¿no? Entre ellos, pues, separatistas catalanes, ¿no? Se pusieron de los nervios. Bueno, pues que esta gente crea que Franco deliberadamente mandaba gente allí, que no lo podía mandar, ¿no? O sea, no lo hacía ni lo podía mandar hacer, porque es imposible, ¿no? Pues ya revela la mentalidad que tienen ellos. Si ellos pudieran, harían lo contrario. Los echarían a todos, si pudieran. Lo que pasa es que, claro, en fin, aunque son muy poco realistas en algunos aspectos, en otros lo son muchísimo. Y se dan cuenta de que así no puede ser. Pero ¿no ha caído, por ejemplo, Arthur Mas en una deriva, ahora que tenemos un par de minutos, que en verdad no le corresponde porque sus aliados son marxistas, ¿no? De izquierda republicana. Entonces, sí, es una cosa curiosa. Pero consideremos el caso de Macià. Macià es el que organizó lo de Prats de Molló para invadir España en la época de la dictadura de Primo de Rivera. Fue una cosa irrisoria, ¿no? Llamaba almogávares a los suyos, además. El caso es que eso los detuvieron unos cuantos gendarmes franceses y ahí acabó la intentona. Ahí acabó la heroica intentona, ¿no? Bueno, pues decía que si era necesario aliarse con los comunistas soviéticos, que se aliaba, con tal de liberar, lo que él llamaba liberar a Cataluña. Y fue a la Unión Soviética, estuvo allí, y tuvo un problema porque algunos catalanes ricos emigrados en Hispanoamérica, que le daban algún dinero, pues dijeron que, bueno, eso de meterse de la Unión Soviética no. Pero él estaba dispuesto, y lo dijo. Y lo siguieron diciendo durante la República varios de ellos, que si era necesario aliarse con los comunistas, se aliarían. Y durante la Guerra Civil se aliaron con los comunistas. O sea, fue una cosa, en la Guerra Civil, quienes tomaron el poder al principio, porque fueron los que salieron a la calle, fueron los anarquistas. Inmediatamente Companys y los separatistas en general se pusieron a sus órdenes. Teóricamente, con la idea de irlos socavando y desplazando. Ellos por sí solos no podían, pero he aquí que surgieron los comunistas del partido del PSUC, que era el PC, una rama del PC, y estos sí estaban mucho más dispuestos a atacar a los anarquistas y efectivamente los atacaron a fondo en combinación con los separatistas, y hubo una pequeña guerra civil en Barcelona. Y a partir de entonces, pues ya los anarquistas dejaron de jugar un papel decisivo en Cataluña. Hubo represiones, asesinatos, etcétera. Bueno, ya sabemos lo que fue eso. Bueno, pues... o sea, que es una tradición. Es una tradición. Una maldita tradición. Sí. Pues no aprenden. Don Pío, muchísimas gracias. El próximo domingo continuamos con estos interesantes temas. Yo llamo otra vez a nuestros oyentes a divulgar lo más posible, que sean activos, que hay que ser activo. Que pasemos en una frase que usted dice mucho, hay que pasar la queja a la acción. Eso es. Y yo invito a que también conozcan nuestra página, www.citaconlahistoria.com, que entren en el blog de Don Pío Moa, www.piomoa.es, si no me equivoco, y que vean también cómo nos pueden ayudar para que este programa continúe a través de la cuenta del BBVA. Y bueno, y la próxima semana un poquito más, hablando de historia. Hablaremos de la lengua. En la próxima semana de la lengua catalana y cómo se ha utilizado para, en vez de como unión, para crear diferencias entre los propios españoles. A todos ustedes muchísimas gracias y gracias por su fidelidad, por estar ahí. Y la próxima semana les esperamos un domingo en Cita con la Historia, Cita con Don Pío Moa.